¿Qué es la literatura gauchesca? La literatura gauchesca es un subgénero propio de la literatura latinoamericana. Intenta recrear el lenguaje del gaucho y contar su manera de vivir. Se caracteriza principalmente por tener el gaucho como personaje esencial y transcurrir las acciones en espacios abiertos y no urbanizados. Esta literatura presenta descripciones de la vida campesina y sus costumbres, así como de los personajes sociales de ese entonces, criollos, indios, mestizos, negros y gringos, entre otros. Suele haber una exaltación de lo folclórico y cultural, y se emplea como protesta y para realizar una crítica social. ¿Cuándo y por qué surge? La literatura gauchesca nace en el siglo XIX. El que inició este subgénero fue el poeta Bartolomé Hidalgo, el cual empezó esta literatura debido a que el país estaba en un proceso revolucionario al separarse de España, en donde la mezcla de culturas e ideas que había en todo el país hizo que se terminara separando Argentina en dos sectores. Toda la Patagonia del sur de las provincias, o sea, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, etc., era territorio no ocupado por el Estado. Eso quiere decir que era ocupado por indios a los cuales no se les permitía entrar a las ciudades. ¿Quiénes fueron los máximos exponentes de la literatura gauchesca? Fueron Bartolomé Hidalgo, Hilario Ascasubi, José Rafael Hernández y Domingo Faustino Sarmiento. Bartolomé Hidalgo nació en Montevideo, Uruguay, el 24 de agosto de 1788 y murió en Morón, provincia de Buenos Aires, el 28 de noviembre de 1822. Uno de sus trabajos más conocidos, fuera de ser el creador de la literatura gauchesca, es el creador del canto llamado El Cielito. Hilario Ascasubi fue uno de los primeros poetas gauchescos, discípulo del uruguayo Bartolomé Hidalgo. En Salta, entre 1824 y 1825, fue el primer responsable de la imprenta de La Patria, donde publicó parte de su obra temprana. Fue un ferviente antiterrorista que se unió a la lucha armada en contra de Juan Manuel de Rosas. José Rafael Hernández fue un poeta político, periodista y militar argentino, especialmente conocido como el autor del Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca, en donde defendía la postura del gaucho mostrando la discriminación y desventuras que vivían los gauchos. Domingo Faustino Sarmiento fue maestro rural y culminó siendo presidente de la Argentina desde 1868 hasta 1874. Como presidente, fundó las bases para un futuro progreso en la educación. Estimuló el crecimiento del comercio y la agricultura, así como también empujó el crecimiento del transporte rápido y la comunicación. Su visión hacia el gaucho era negativa. Los consideraba unos bárbaros que solo retrasaban el progreso del país hacia una sociedad más europea. La viveza criolla es un comportamiento que los argentinos ejercemos, un comportamiento en que se basa la inmoralidad, la falsedad, en no aceptar nuestros propios errores y echar la culpa a otros. Esta picardía que ejercemos es siempre hacer sentir al otro menos, para sentirse mejor. Es ser un inmaduro ante todo y tomar las peores decisiones en todos los casos. Muchos pensadores creen que esta viveza criolla es la responsable de las crisis morales, culturales, económica, social y política, ya que en lo moral y cultural tenemos un aspecto irrespetuoso, donde siempre somos más que el otro, donde el inteligente lo hacemos sentir tonto, donde todo se arregla a golpes o a las fuerzas. Y con esta cultura crían a las nuevas generaciones, siendo las mismas personas ignorantes.
en vez de enseñar a las próximas generaciones a ser buenas personas, ayudar a la gente a ser mejor. Esto habla de economía, ya que el que se cree vivo o pícaro quiere vivir del Estado sin trabajar. Esto causa un gran retroceso, ya que en vez de estudiar y ejercer un buen trabajo, prefieren vivir en la miseria y vivir de planes. La sociedad habla de la política, como expresando que el Estado siempre tiene la culpa, que por ello la sociedad es más baja o sufre de hambre, que por ella los derechos no se ejercen como debe ser, que por ello tenemos más delincuentes o personas desnutridas, que por su culpa los ancianos se quedan sin asiento en el colectivo, y que como personas hay que cambiar en lo moral, que hay que ser personas con más calidad humana, que en vez de solo exigirle al Estado que limpie la calle, nosotros seamos más limpios, que para que respete nuestros derechos, primero cumplamos la ley, que trabajemos para conseguir lo mejor y no vivir de sobras, que el que se cree pícaro se sienta tonto y que cambie su personalidad, que no haga sentir de menos al otro y que ambos compartan su inteligencia para construir una Argentina mejor, que dejemos los vicios atrás, que dejemos de creer que somos pícaros al hacer cosas tontas, que cambiemos y seamos personas que debemos buen ejemplo de una Argentina sana. Hoy en día la pandemia de este virus ha afectado a nuestro país de una forma que cambió la rutina de todo y de todos. En el país hay más detenidos por incumplimiento por violar la cuarentena que infectados por el virus. Aquí se demuestra claramente la irresponsabilidad de los argentinos, en este caso de la pandemia. La cuarentena y la enfermedad es donde más se ve lo que viene a ser la viveza criolla, porque la gente subestima la enfermedad, no toma conciencia de lo peligrosa que es, ya acabó con miles de personas en el mundo y aunque esto acabe podría quedar secuelas. Y al no cumplir con la cuarentena se pone en riesgo la vida de las personas. No cumplir con las medidas de prevención trae graves consecuencias. Son muchas las personas que concurren a lugares con mucha gente y no respetan la distancia que deberían tener. También muchas veces sin pensarlo recibimos objetos que nos dieron otras personas sin saber con quiénes se ha relacionado y así sin darnos cuenta podríamos contraer el virus. Estas son cosas importantes por las que muchas veces no tenemos en cuenta y que podrían perjudicar a otros. El argentino es egoísta, siempre piensa en él mismo y hace las cosas por beneficio propio. El gobierno puede hacer todo lo que el pueblo quiera, pero aún así nunca vamos a estar satisfechos porque así es el humano, siempre quiere más y más, nunca se conforma. La viveza criolla es un comportamiento que toma el argentino, el cual se basa en inmoralidad, en la falsedad y no aceptar los errores de uno mismo y echarle la culpa al otro, en este caso al gobierno, por no tomar las decisiones adecuadas. Pero aún así, tomadas tales decisiones, las personas no la cumplirán porque según la viveza criolla, tenemos que dejar de culpar al gobierno de todo porque el país no solo conforma el gobierno, sino que todos los habitantes en él dejemos la ignorancia, el egoísmo, deshonestidad de lado y cambiemos por el país, por los demás y por nosotros mismos para poder vivir en un lugar mejor en donde abunde la buena moral, la bondad y la honestidad. Debemos sacar la viveza criolla que tenemos en nosotros, eso nos hace personas deshonestas, malas, ignorantes y egoístas. Afecta tanto al desarrollo del país como el desarrollo de nosotros mismos, porque la viveza criolla es una tragedia de la que el argentino debe liberarse para ser mejor ahora y en el futuro. El Martín Fierro. ¿Quién escribió el Martín Fierro? Su escritor fue José Hernández y lo publicó en 1872. ¿De qué se trata el Martín Fierro? El Martín Fierro nos cuenta la historia de Fierro a base de una canción donde hablaba de las desgracias y el camino que había recorrido. Fierro era un gaucho como cualquier otro, con su mujer y sus hijos. Vivía tranquilamente trabajando en el campo y saliendo a beber con sus amigos por las noches. Todo normal, pero desde la independencia ante España las cosas habían cambiado. El gaucho ya tenía mala fama y no era querido, por lo tanto empezaron a ser echados de la ciudad. A Fierro le ofrecieron cuidar la frontera de los indios, donde le mintieron con darle dinero y cuidados. Él aceptó dejando a su esposa y a sus hijos. En la frontera sufrió un infierno sobreviviendo por sí mismo y sin poder dejar la frontera porque si no sería considerado un fugitivo.
y por si no fuera suficiente tenía que pelear con los indios, personas sumamente agresivas. Después de un tiempo en la frontera volvería a la ciudad y al momento de volver a su antigua casa se encuentra que esta está vacía. Ni su esposa ni sus hijos están ahí. Se encontraba solo, pero todavía tenía a los amigos con los cuales fue una noche a una fiesta, en donde se encontró con su ex mujer, con su nuevo esposo. Fierro andaba borracho, por lo que después de una fuerte discusión se terminaría peleando con la nueva pareja de su esposa, al cual le terminaría matando. Por esta razón fue buscado por la policía. Lo habían acorralado y cuando parecía que lo iban a atrapar, uno de los policías se puso de su lado y lo ayudó a escapar. Cruz era otro gaucho, el cual su mujer la había engañado con su jefe de la policía. Por esta razón y porque creía que Fierro era un hombre valiente, decide embarcarse en aventuras con él. Después de vivir muchas cosas, Cruz y Fierro decidieron que no eran bienvenidos en la ciudad y prefirieron vivir en la frontera, alejados de la gente civilizada que no los quería y discriminaba.